También se identifica que aparentemente hay deficiencias en la participación, justamente lo que comentaba Elías, de que haya sujetos o de los sujetos sean colectivos o individuales, y esto debido posiblemente al déficit de datos abiertos que permite el acceso a la información pública. ¿Esto qué quiere decir? Que todos nosotros cuando queremos entrar a hacer una investigación, ustedes a futuro para sus tesis o sus proyectos de grado, necesitan información. Y la información a veces está cerrada. Se manejan entre escritorios, entre funcionarios, y ni siquiera incluso entre ellos, también entre ministerios, se comparten. Hay disgregación de la información, está por todo lado y no se le comparte al público. Entonces, eso debilita la participación por una parte. El Estado asume que participar es proponer propuestas. Entonces, a veces el Estado convoca, ¿no? Entonces, en sus distintos niveles, puede ser en nivel municipal, puede ser departamental, incluso estatal, convoca. Y dicen ya qué cosa quieren hacer. Hay estos congresos, asambleas ciudadanas y demás. Más deja de lado los procesos de decisión y los procesos de deliberación, porque no es lo mismo decidir y no es lo mismo deliberar. Con decidir, o sea, es simplemente decir, votar y lo que hacen los parlamentarios, ¿no? Pero deliberar ya es un proceso de debate, de escucha, hay momentos, hay varias metodologías de participar. Ahora, también nos dice que no hay una firme rendición de cuentas. Y es verdad, o sea, no hay una firme rendición de cuentas. Es que no sé si ustedes también participaron en algún momento sobre una rendición de cuentas. Es que simplemente te exponen, ¿no? Te exponen de que hemos hecho esto con el presupuesto, tenemos tantos funcionarios, y ahí quedó cuántas mujeres son, cuántos varones sí se realizaron, cuánto gastamos en tal ítem. Es una exposición, pero de nosotros, digamos, como ciudadanos, a saber más de eso, no nos proporcionan. Luego, también un problema recurrente en la ciudad de La Paz es que existen muchas marchas, muchos bloqueos cada día. Entonces, es un inconveniente de nuestra ciudad que molesta. Y tal vez ustedes habrán escuchado que por qué La Paz no se levanta, por qué La Paz no exige. Es que ustedes sabrán que la ciudadanía es de todos los días pasar por esta situación. Te bloquean las vías, te bloquean el tránsito, es el sonido, las protestas, y cansa. Además que nuestra ciudad también ha sido construida de manera, hablando tal vez en términos que ustedes manejan muy bien el tema de planificación, de ¿cómo se dice?, de una explosión de la sociedad, de la ciudadanía hacia las laderas. Entonces no hubo una planificación bien pensada. Entonces también tiene un proceso histórico de eso. Y respecto a eso, les quisiera compartir un libro ¿dónde está aquí? Espérenme. A ver, aquí tendría que estar. En este libro, por ejemplo, que creo que se puede ver, en esto de renta, suelo y acumulación y segregación espacial, lo deben conocer al señor Fernando Prados Salmón, que justamente hace un estudio sobre Santa Cruz, y nos dice, y ahí lo que me quedó la idea de este texto es de que Santa Cruz fue construida pensando en una modernidad, o sea, y también su estructura, su modo de participar de construcción se basó en personas en comités que se incluía, digamos, a personas con conocimiento de arquitectura, y aportaban cómo debería ser el alcantarillado. Por eso tienen un sistema de circular, ¿no?, de anillos. Y ese modo de construcción de ciudad facilita, digamos, la circulación, ¿no? Porque el tema de que se bloquee algo, de una vía, fácilmente, bueno, lo que nos explicaban, ¿no?, es que fácilmente se puede ir por otro lado.
Y en cambio en La Paz, el tema de los dameros, o sea, no sé si conocen el término de los dameros españoles, es que fue construido por cuadrados. Y estos cuadrados a veces bloqueas una vía troncal y ya no hay paso para la otra. Respecto a eso, por ejemplo, hay un señor que se llama eh, José Luis Harp. Él dice, ¿por qué hay que proponer, por qué más marchas y bloqueos seguirían siendo el método para que cambien las cosas, digamos? ¿Por qué tendría que ser? ¿Cómo y para qué? Sobre esto, digamos, de las marchas y bloqueos, es como que un derecho reconocido, ¿no? De toda ciudadanía, protestar y todo eso. Él menciona que, claro, o sea, no se desconocen las razones objetivo-materiales como etiología de los conflictos, y etiología significa estudio sobre las causas de las cosas. O sea, siempre hay un motivo por el cual se marcha, por el cual se bloquea. Incluso se bloquea la ciudadanía, la ciudad de La Paz por entradas folclóricas. Esto es, hasta los fines de semana es algo cansador realmente. Donde radica la diferencia está en cómo solucionarla. Entonces él dice, ya basta de hacer este tipo de marchas y bloqueos, pensemos en cómo solucionarla, que como bolivianos tenemos un hábito muy común de protestar y protestar, pero no planteamos soluciones. Y es verdad, ¿no? Entonces, ¿cómo participamos? En esta etapa de cómo participamos, es que muchas de las decisiones que se toman a nivel gobierno, de la cooperación institucional y de los propios actores de la sociedad civil, se basan en un conocimiento no necesariamente sólido de lo que los bolivianos quieren y piensan. Y entonces hablamos de maneras sectoriales. No nos basamos en el sector transportes, por ejemplo, sé que en Santa Cruz hay incluso una aplicación en tema de movilidad urbana, pero en La Paz el tema del transporte es una cosa compleja. Los sindicatos tienen poder sobre los ciudadanos. Entonces, por ejemplo, ellos hablan por su gremio. Luego también hay los comerciantes que están conformados por las confederaciones o federaciones de gremialistas, que también piensan solamente en ellos. No hay una práctica o una cultura política de pensar en Bolivia. Incluso, mire, o sea, es algo que como bolivianos deberíamos repensarlo en temas regionales. En Santa Cruz se piensa en Santa Cruz y también no se piensa, o sea, no es que no se piense, ¿no? Pero se deja de lado o se mira desde lejos lo que pasa en las otras ciudades, ¿no? Entonces, lo que pasa en La Paz es que tenemos estos conflictos a veces, no sé si será una práctica, pero muy común, pero en los paseños es dejar de pensar en Aymara, digamos, o sea, queremos quitar el término de lo Aymara, o sea, netamente Aymara, no, sino que ya deberíamos pensar en extractos más grandes, en ser bolivianos, y eso también. Entonces, también hay otro punto que hay que considerar, que hay una desconfianza de los ciudadanos en el mundo político, y esta desconfianza motiva a veces a la rebeldía o eh, a las acciones, ¿no? A la indignación colectiva. Y esta desconfianza es lo que impulsó, se podría decir, ¿no? Los movimientos del año 2019. Ahora, también hay que discutir sobre quiénes actúan o quiénes son parte de este movimiento de participación. Son los actores sociales. Y un actor social es un conjunto, es un sujeto colectivo estructurado. Y para investigarlos o para caracterizar y evaluar a los actores, por ejemplo, se tiene que ver según este actor Kulok, que se debería indagar su campo de intervención, la función que cumple, su representatividad, el poder, los recursos, los objetivos, acciones, resultados y relaciones tejidas con otros actores. Entonces, basándonos en eso, tenemos un montón, las juntas vecinales. En La Paz se habla sobre juntas vecinales y creo que en el oriente es las OTBs, ¿no? Pero en La Paz estamos aún con el tema de las juntas vecinales. También tenemos en la universidad, ¿no? Entonces son varios los actores sociales. Pero miren, noten que estamos hablando de actores sociales que tienen personería jurídica y eso limita la participación. O sea,
como ciudadanos, como colectivos, a veces conformamos, ¿no?, grupos sociales. Podemos ser un grupo social que incida, pero no podemos tener personería jurídica. Y esta personería jurídica restringe la participación o el acceso a información pública. Entonces, los que pueden acceder, o bien pueden ser las juntas vecinales, que pueden presionar. Es como que que el tener una personería jurídica otorga una identidad al grupo, pero esta identidad está limitando el derecho de las personas al acceso a la información, la participación más controlada, porque puede ser que como grupo tengamos conocimiento sobre un asunto y podamos incidir o conocer o proponer mejor, digamos, sobre que lo plantearía una junta vecinal. Respecto a eso, para ejemplificar algunos casos, en la ciudad del Alto, por ejemplo, recientemente realizaba una investigación sobre trata y tráfico. Entonces, el problema de trata y tráfico de personas está que en la seguridad ciudadana, y también tiene que ver algunos otros factores con la tecnología y la madurez de las personas en ver su situación en riesgo, pero en temas de seguridad ciudadana, por ejemplo, el municipio del Alto no cuenta con muchas cámaras de seguridad, ¿no? Y cuando se les pregunta por qué no tienen el Alto, el municipio, o sea, la entidad estatal, ¿no?, la alcaldía, dice, es que nosotros no podemos simple eh, iniciativa, digamos, plantearlo, digamos, o poner, porque ya habría un miramiento de otras juntas vecinales, de otros distritos. ¿Por qué a este distrito? ¿Qué está haciendo? Lo que hay que esperar es que el distrito, la junta vecinal, proponga. O sea, que diga, en base al presupuesto que tiene en su POA, plantee su seguridad ciudadana. Pero ¿qué pasa? Y esto también he escuchado mencionar a Evo Morales decir, yo hago lo que la gente me pide, ¿no? Entonces, no sé si recuerdan esa su frase. Si la gente me pide canchas, si me pide sedes, yo tengo que gobernar o yo tengo que hacerlo con lo que me piden. Y claro, pues, si analizamos desde la parte política, entonces es un político, tiene que ceder ante los deseos de la gente, ¿no? Por réditos políticos. Sin embargo, ahí nos podemos dar cuenta que la sociedad no sabe priorizar sus necesidades. Es una cuestión que también está en el campo, está en la ciudad. En el campo, por ejemplo, tenían un presupuesto, tenían un monto y se decían, la discusión era entre dos cosas. O implementamos un sistema de riego y de alcantarillado en el pueblo, o se compraba un bus todavía usado para el transporte de estos niños. En ese momento se dice, mejor si tenemos un sistema, ¿no? Un sistema de agua y de alcantarillado. Pero ¿qué pasaba? Ellos decidieron tener un bus que estaba todavía usado, como les menciono, y compraron ese bus. Pero hasta ahora tienen problemas ¿no? De 10 minutos. Ya, me voy a apresurar. Tenemos problemas de agua. O sea, ese pueblo tiene problemas de agua. Y la ciudad del Alto lo mismo. Han priorizado tener parques, han priorizado tener sedes, porque hay más sedes, pero no cámaras. ¿No? Entonces, viene por parte de ¿qué es lo que tengo que priorizar? Tengo que priorizar seguridad. Y luego exigen a la alcaldía, ¿no?, que tengan, y la alcaldía no puede proporcionar así también. Entonces, ellos tienen el dinero, pero tienen que administrarlo en base a las solicitudes. Eso por una cuestión. Ahora, la construcción de política pública a la boliviana. Esto de la boliviana viene por parte de Alexandre Quiñones, que es una ex estudiante, una alumna ahora licenciada en ciencia política de la carrera de la UMSA. Ella proponía de que esto a la boliviana se refiere a que si mientras más exigimos, hacemos marchas y hacemos bloqueos, se nos va a escuchar. Y nos han mal acostumbrado a eso, ¿no? Nuestras entidades públicas a exigir de esa manera, a construir a esa manera, o a bloquear a los funcionarios públicos en las puertas, porque ¿qué hacen las gremialistas en La Paz? Bloquean
o sea, en la anterior, digamos, en la anterior gestión con la revía, iban al Palacio Consistorial y se quedaban ahí a secuestrar la alcaldía. También otra cuestión es que como estudiantes o como investigadores es difícil encontrar información. No nos proporcionan de la primera mano o de la primera tampoco hay una ley de acceso a la información pública. Sobre el diagnóstico sobre lo que es el gobierno abierto, también esto de la participación está muy inmiscuida en este modelo de gobierno. De gobierno, que es antes se hablaba sobre gobiernos por resultados, gobiernos por objetivos, y también se hablaba sobre la gobernanza y gobernanza. Ahora se está hablando, se está discutiendo sobre gobierno abierto. ¿Y qué es este gobierno abierto? Es un modelo de gobierno de administración del aparato público y no es suficiente que se nombre en una dirección. Ya, bueno, es que en el municipio de La Paz solo está nombrado como una dirección, dice de unidad de no sé, administración y gobierno abierto, que no es así, no es un modelo en realidad. Y este gobierno se está mucho confundiendo con el tema del gobierno electrónico, que no es así, que el gobierno electrónico por una parte reduce procesos y procedimientos administrativos, pero el gobierno abierto tiene que ver con el tema de la participación, el acceso a la información y la participación. Ay, 7 minutos. Ok, la justificación. Nuestra propuesta también está enmarcada en proponer una plataforma que se base en la construcción en el marco de las nuevas políticas a nivel regional y hoy que incluyen el Internet como medio que impulsa la participación. También decíamos que el desarrollo de una plataforma digital tiene que ser entendida en base a tres momentos. Ya es uno, tiene que ser con la proporción, el ejercicio y control. Es que, miren, si hablamos de participación como un elemento total, hay 3 etapas. Uno, que participas en base al acceso a la información. O sea, si tienes conocimiento sobre algo, pues dices, ya según los datos de CETLA, digamos, que 7 de cada 10 empleados tiene seguro social o no tiene seguro o vive en un estado precario de su trabajo. A cosas así, digamos, la primera etapa es la proporción. Luego tenemos el ejercicio. Este ejercicio que tiene que ser que es el momento de encuentro, o sea, el momento en que cuando vamos y estamos en una mesa y proponemos y dialogamos junto con otros. La otra etapa es el control, ¿no? Entonces, el control es el momento posterior a la ejecución de una política pública. En segundo lugar, nos hace dar cuenta que para una participación con conocimiento de causa se debe impulsar el acceso a la información pública para que haya una mayor participación. Y todavía de esto, del acceso a la información pública, hay un paso previo, que es el tema de los datos abiertos. O sea, no puedes proponer, o sea, no puedes, tienes que acceder a una información, pero si esa información pública te presentan en un PDF que está sacada de fotografías y tú no la puedes fácilmente y copiar o extraer esa información y tienes que transcribir necesarias, te están quitando tiempo. Entonces, esta información que el Estado brinde tiene que ser accesible, tiene que basarse en accesibilidad, tiene que basarse en que facilite las cosas a la ciudadanía. Por otro lado, por ejemplo, también hay interesantes lecturas, no sé si conocen a Hubert Mazurek, Espacio y Territorio, que es para ustedes como arquitectos o planificadores de territorio, es muy importante que lo conozcan. Tal vez sí, incurriendo en el error de que ustedes puedan conocerlo, él menciona, por ejemplo, una espiral de la gobernabilidad, que todo inicia por un espacio. O sea, si empezamos a entender sobre la participación, habría que pensarla en 2 sentidos. Un lado podría ser considerado más ideal, ¿no? Un espacio, una participación empírica, una participación de esta que incluya, que sea parte, que estés tú ahí, ¿no? Pero hay otra participación en base al territorio. En base al territorio ya empezamos a indagar lo que es el espacio, que este espacio genera identidad, apropiación, arraigo, poder. Este espacio punto
concluye en un territorio. Y en todo este territorio existe todas estas etapas de construcción de ciudadanía. El doctor Uber Mazurek plantea de que el territorio hace a la sociedad y la sociedad hace un territorio. Respecto a lo que también hablaban de lo que la migración de la ciudadanía es así, ¿no? Entonces pasa que el señor Uber, ok, en territorios, este señor se llama Nelson Antequera. No sé si lo conocen también, pero habla sobre también el urbanismo y sobre territorios urbanos. Él habla sobre la multilocalidad. Esta multilocalidad se refiere a que los bolivianos, en realidad más del lado occidental, tienen, se trasladan de un lugar a otro. Ya es por eso el Alto es un municipio que abarca mucho el área rural. También, o sea, desde desde hace mucho tiempo atrás, nuestros indígenas del lado occidental no podían estar ubicados en un solo lugar porque limitaba su alimentación. Entonces, iban al altiplano para cosechar el tema de la papa, haba, lo que puedan sacar. Luego también se trasladaban a los yungas, se trasladaban a la ciudad. Este traslado se llama la multilocalidad. Ya, entonces, por eso, y el Aymara tiene esta característica de adaptarse, se adapta al territorio y tiende a modificarlo. Por eso tal vez ustedes piensen que una invasión de la migración aymara, que busca en realidad horizontes, tiene un sentido de crecimiento, tal vez una lógica muy distinta a la que se podría ver de la modernidad, pero tiene otra lógica que es también interesante de estudiarla, que les puede servir en algún momento para sus tesis o sus proyectos de grado. Entonces, nuestra plataforma está basada en esto. Enseguida les muestro. Pero también hicimos nosotros un cuestionario y que más que es un cuestionario que fueron con preguntas abiertas y para entenderlas, ¿no? Entonces, nosotros preocupados, bueno, este gráfico, por ejemplo, nos puede mostrar que si asistió las personas a una rendición de cuentas, es que hay un 78.9% de estas 119 personas que respondieron que no asistieron a una rendición de cuentas. Esto también nos puede develar de que en la ciudadanía no hay una predisposición a asistir a estos eventos, bueno, a estas reuniones. Para mostrarles en el último minuto que queda, esta es la plataforma que se está pensando y tiene mucho que modificarse, pero miren, este es el momento en el que estamos pensando que en el inicio va a tener el tema de acceso a la información y aquí hemos subido algunos videos justamente del encuentro que tenemos con este curso de incidencia. La participación que estamos viendo, lo que va a ser en este lugar donde se va a proponer, digamos, donde queremos que haya cuestionarios, la idea es esa. Y el control que queremos ver que después de los grupos que están también participando, ver que se están